Agenda a fondo. Bueno, es tiempo de comenzar, de ir a nuestra agenda a fondo, el espacio en donde reflexionaremos sobre el gran tema que hoy nos ocupa, que es el tema de género, un tema transversal a muchos ámbitos de la vida social y del que nos ocuparemos, como siempre, en una lógica de prospectiva, para nutrir el debate público. Agenda a fondo. Que las mujeres representan la mayor parte de la población no es una novedad. De acuerdo con los datos del Censo 2010, la población femenina alcanza casi 57 millones y medio, lo que equivale al 51.16% del total de habitantes. Además, si atendemos a los datos del Registro Federal de Electores, el 52% de los ciudadanos que hoy pueden votar son mujeres. Sin embargo, esos datos contrastan con la presencia de mujeres en los cargos públicos y en los espacios representativos del Estado tanto a nivel federal como a nivel local. Como ejemplo, baste recordar que hoy únicamente hay 29 senadoras, que constituyen el 22.7% de nuestra Cámara Alta, mientras que solo el 28.1% de la Cámara de Diputados son mujeres, es decir, 140 diputadas de un total de 500 legisladores. El ejemplo anterior no es casual. Analizar el tema de género inevitablemente nos impone la necesidad de abordar la desigualdad y la discriminación que históricamente han padecido las mujeres. Por otra parte, dicha desigualdad y discriminación muchas veces se traduce en un contexto de violencia. Datos recientes revelan que, en México, el 67% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida, que 4 de cada 10 mujeres han sido agredidas por su pareja y que 3 de cada 10 han sufrido alguna forma de violencia en su trabajo. Si bien es cierto que México ha suscrito varios tratados que protegen a las mujeres frente a la discriminación y la violencia, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y que ha instrumentado diversas acciones afirmativas, como la cuota de género en las candidaturas a cargos electivos, la realidad revela que queda mucho por hacer y que el tema no puede estar ajeno a la agenda inmediata de nuestro país. Para analizar el estado de las mujeres en la sociedad mexicana, sus derechos y los desafíos que se enfrentan hacia el futuro, hoy nos acompañan en Agenda a Fondo Marta Lamas y Mónica Macice, ambas reconocidas especialistas en el tema. Marta, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer este programa con nosotros, en el cual queremos ir más allá del reconocimiento de que las mujeres son la mayoría del padrón electoral y que entonces los partidos políticos las tienen que voltear a ver, porque de eso depende sus posibilidades de triunfo. Creemos que el tema de género es un tema ligado estrechamente con el tema de los derechos en general de la población, que por supuesto pasa por los derechos de las mujeres, pero ¿por qué no nos ayudan a perfilar cuál es, digamos, la agenda, los temas que dan sustento a la agenda precisamente de género? Marta, por favor. Bueno, pues yo también agradezco la invitación y creo que lo principal es entender que género no es mujeres, sino género es el conjunto de ideas que dicen en una sociedad, en una cultura, esto le toca a los hombres y esto le toca a las mujeres. Es un concepto relacional. Si hablamos de género, tenemos que hablar de mujeres y de hombres. Y por eso de lo que se ve es cuál es la brecha que existe entre las mujeres y los hombres en nuestro país en distintos campos muy importantes. Yo tomaría los 4 campos del Foro Económico Mundial, que es trabajo, educación, salud y política, y en los 4 vemos que el acceso de las mujeres a las posiciones de poder y a los recursos y a las oportunidades en esos campos es muy distinta que la de los hombres. Es decir, tenemos más mujeres analfabetas, por ejemplo, que hombres analfabetas. Los salarios no son iguales para hombres y para mujeres. Es decir, tú puedes ir viendo en cada uno de esos campos. Pero la causa para que exista esa brecha, para que la relación hombre-mujer se manifieste de una manera distinta, tiene que ver con algo arcaico y antiguo que es la división sexual del trabajo. Y entonces esta división sexual del trabajo
se ha ido desde el siglo XIX con las sufragistas y con los movimientos sociales libertarios, ¿no?, cambiando un poquito porque las mujeres han entrado al espacio de lo público y cada vez ocupan más posiciones públicas, pero no ha habido el movimiento contrario de que los hombres entren al espacio de lo privado. Y lo que tú te encuentras hoy en día es que las mujeres cargan con una doble jornada de trabajo y con toda la responsabilidad del cuidado humano. Entonces, el gran eje, digamos, explicativo, tiene que ver con la conciliación trabajo-familia. A ver, retomando esta, digamos, introducción que nos ayuda además a organizar la discusión de manera, digamos, muy didáctica, me parece, ¿por qué no le entramos a uno de estos 4 campos y después abordamos, propongo, los demás? Mónica, yo te diría, el tema es salud, es decir, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son los grandes problemas? ¿Cuáles son los rezagos? Digamos, ¿cuál es la agenda en el tema de salud con una perspectiva de género, entendiendo por esta perspectiva lo que Marta ya nos señalaba? Bueno, Marta habló de 4 temas: salud, educación, trabajo y política. Me gustaría a mí entrar en el tema de trabajo. Vale, digamos, pues trabajo y dejamos salud con Marta. Como siguiendo con el hilo que Marta ya puso, que la división sexual de trabajo restringe a las mujeres a entrar al mercado laboral. En México, digamos, el 43% de las mujeres forman parte de la población económica activa. Es decir, tenemos un gran porcentaje de mujeres que no están trabajando de forma remunerada. No quiere decir que no trabajen, trabajan y trabajan mucho, pero trabajan en el ámbito de lo privado. Incluso el INEGI acaba de hacer esto que se llama la cuenta satélite, es decir, medir cuánto porcentaje del PIB representa el trabajo que hacen las mujeres en el ámbito de lo doméstico, que quiere decir cuidar hijos o hijas, cuidar personas con alguna discapacidad, cuidar enfermos, cuidar adultos mayores, hacer lo que se llama labor social no remunerada. Y eso representa el 22% del PIB nacional. Imagínense el costo de oportunidad que estamos teniendo de no invertir en las familias, de no invertir donde, digamos, se desarrollan las personas. ¿Por qué? Porque las mujeres, digamos, son las que están llevando a cabo más esa labor. Entonces es un problema muy importante porque ahí es donde, digamos, nacen, crecen y se desarrollan las personas, de ahí es donde surgen, digamos, las primeras experiencias democráticas, ¿no? Y entonces, si las mujeres están, por esta división sexual del trabajo de las que habla Marta, arraigadas o esclavizadas en el hogar, porque es su rol, digamos, cuidar a las personas, digamos, dependientes, entonces tenemos un costo de oportunidad económico enorme, ¿no? Digamos, en países como Brasil, donde se ha invertido en las familias, México, de hecho, según datos de la CEPAL, invierte solo el 1% del PIB en las familias, cuando el promedio de los países es alrededor del 3%. Entonces, no, estamos de verdad como muy bajos y dejando ese ámbito muy desprotegido. Y además, imagínense, también con el problema que tenemos de seguridad, donde siempre se dice, hay que ir a lo micro, porque ahí es donde las personas se forman. Entonces, si en las familias donde las mujeres tienen una doble jornada enorme, como dice Marta, se trabaja en promedio las mujeres 20 horas más a la semana que los hombres. Y ese trabajo no es remunerado. Entonces, ahora, aquí tenemos como 2 problemas que se conjugan en términos de desigualdad. Uno son las mujeres que hacen trabajo doméstico y que por lo mismo no salen al mercado laboral. En efecto, las distintas encuestas del uso del tiempo que hace INEGI nos demuestran que en México se destinan más horas de trabajo doméstico que a producir mercancías, bienes y servicios por el mercado, ¿no? Esa es una dimensión, pero la otra, creo que la apuntaba Marta también, es las mujeres que consiguen salir al mercado de trabajo, tienen en promedio remuneraciones inferiores a las de los hombres, aunque hagan el mismo trabajo, ¿no? Entonces, esta es como otra doblez podemos desplegar otra mirada a desigualdades de género en materia de trabajo. Claro, porque además no solamente es la diferencia salarial, la mujer que sale a trabajar fuera de la casa, luego regresa a la casa a ocuparse de muchas de las labores domésticas, por eso se habla de una doble jornada de trabajo. Además, los trabajos están, digamos, marcados por estas ideas de qué es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Hay trabajos femeninos y masculinos, ¿no? Entonces, tú no vas a pedir en una solicitud de trabajo persona que sepa mecanografía o manejar bien el Office o la computadora, pides una secretaria. Y muy pocos hombres son secretarios o son enfermeros, ¿no? Es decir, entonces
toda esta división que tiene que ver con estas ideas de qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres, en esas ideas se construye también los deseos de las personas y la subjetividad de las personas, y las mujeres se sienten femeninas haciendo cierto tipo de labores y los hombres se sienten masculinos reafirmándose en otro tipo de labores. Y eso tiene impactos gravísimos, ¿no? Es decir, yo veo ahora la situación de guerra contra el narco que tenemos en el país y me sigue sorprendiendo que no haya habido una crítica sobre lo que implica la construcción de la masculinidad y de la virilidad como el guerrero, como el que tiene que ir allí y sentirse muy macho con el arma, pues, ¿no? Entonces, esos elementos de género, de estas ideas de los hombres y las mujeres, filtran todo, filtran nuestros sentimientos, nuestras costumbres, nuestras ideas de nosotros mismos, nuestras identidades, ¿verdad, Mónica? Sí, yo lo que dice Ciro en términos del trabajo doméstico creo que es muy importante porque sí afecta a las mujeres en mayor medida, porque la mayoría de las personas que hacen trabajo doméstico son mujeres, pero ese sí es trabajo remunerado. Porque a las personas que uno emplea en los hogares sí se les paga en condiciones, digamos, informales, se les paga exactamente en la absoluta informalidad, pero es un trabajo, digamos, irremunerado. A mí no, me quedó una duda de lo que tú decías. ¿Qué es esto de invertir en las familias? ¿En qué se traduce? Porque como lo entendí es apoyar, digamos, con una serie de elementos que permitan a las mujeres salir al campo laboral sabiendo que aquellos temas que tendrían que administrar en su hogar están subsidiados o están de alguna manera salvaguardados por el Estado. ¿Esa es un poco la idea? Sí, o sea, por ejemplo, tanto el Estado como las empresas pueden invertir en lo que se llaman licencias de paternidad, ¿no? O sea, promover que los hombres y las mujeres son corresponsables en el hogar para la atención y el cuidado de los hijos. Entonces, no te cuesta, no dejas de contratar a una mujer porque te va a costar mucho, digamos, su licencia de maternidad, porque si a los hombres también les vamos a dar licencias de maternidad, entonces el costo se hace, digamos, igual para ambos, ¿no? Invertir en guarderías, invertir en cuidado especializado, digamos, para que los niños y las niñas puedan tener de verdad, digamos, un desarrollo adecuado y no estén a cargo, digamos, de personas que ayudan mucho, pero también esa ayuda, que son los abuelos, que son los tíos. No quiero decir que esas personas no puedan cuidar bien a los niños, por supuesto que sí, pero, digamos, si tenemos gente especializada, atendida y subsidiada por el Estado, pues eso es como hacer la corresponsabilidad entre el mercado, las familias y el Estado para invertir en las familias. Déjenme hacer un paso atrás y retomar uno de los temas que se apuntaba justo hace un momento y que tiene que ver con estos estereotipos. Es decir, que al final del día impactan, como nos acaban de reiterar, pues entre otras cosas, digamos, en el tipo de trabajos que se consideran aptos para las mujeres y demás. El tema cultural es un tema que inevitablemente nos remite a otro de los ámbitos que decías al principio, Marta, el de la educación, que es un espacio en donde pueden precisamente combatirse ciertos estereotipos, ciertas, digamos, concepciones generalizadas respecto de los roles. En fin, el ámbito de la educación me da la impresión, bueno, lo mencionaste tú al principio y quisiera escucharte en ese sentido, como uno de los espacios en donde se reproducen estas desigualdades y que acaban siendo, digamos, por su propia definición, espacios en los que precisamente debería haber cohesión social en el sentido más amplio, incluido en el tema de género. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer en ese punto, Marta? Mira, yo creo que en los últimos años ha habido bastante voluntad de romper los estereotipos, por lo menos en lo que son, digamos, los libros de texto gratuitos en educación pública. No le entran en serio al tema de educación sexual, pero se está tratando de romper esto de... Yo me acuerdo los libros de texto que enseñaban a una niña jugando con las muñecas y cuando era joven entonces ya estaba cuidando unos niños y cuando era vieja cuidando... Mientras que al niño lo veías jugando con el cochecito, luego manejando el coche, etcétera. Ha habido un cierto esfuerzo por parte de grupos de la sociedad que han presionado, impactado a la Secretaría de Educación Pública para romper eso. Pero hay otra parte que tiene que ver con la educación no formal, no la que está en los libros, ¿no? En donde tú ves las películas, los cortos, los anuncios, y en donde la reiteración de que los anuncios de productos de limpieza para la casa es la señora que descubre no sé qué cosa maravillosa porque va a usar tal producto, ¿verdad? Y que otro tipo de productos los anuncian. Entonces, el peso cultural de tener una sociedad estructurada en con que ciertos
atributos, gustos, intenciones y deseos los tienen los hombres y otros complementarios supuestamente los tienen las mujeres, tiene un peso impresionante. Hay países, democracias del primer mundo, en donde ha habido todo un esfuerzo de hacer lo que se llama educación para la igualdad o para la ciudadanía, en donde desde que son chiquititos, niños y niñas hacen los mismos tipos de trabajos, y a los niños los enseñan a cocinar y a las niñas las enseñan a hacer mecánica y otro tipo de cosas. Aquí no hemos llegado, digamos, a ese nivel de sofisticación, pero sí hay que poner en una balanza lo que es los esfuerzos en la educación formal y el peso de la cultura en la educación no formal. Esa es una dimensión del tema de la educación que me parece muy importante, que tiene que ver con los contenidos educativos, y tú decías, y además trasciende al ámbito de la escuela. Totalmente. Y tiene que ver con otros espacios en los cuales se recrean roles y se construyen paradigmas culturales. Pero desde el punto de vista de las oportunidades, ¿cómo estamos, Marta? Es decir, en el ámbito educativo estoy pensando con una perspectiva de género. ¿Hay diferencias? ¿Hay diferencias importantes? Sí, hay diferencias. Mira, curiosamente en el ámbito terciario, en la educación universitaria, hay más mujeres, digamos, que han terminado la universidad o posgrados. Curiosamente, esas mujeres no tienen un salario, digamos, que corresponde a eso. Son mujeres a veces más preparadas que los hombres, que tienen salarios menores. En lo demás estamos más o menos iguales, excepto en el tema de analfabetismo, en donde sigue habiendo un porcentaje muy alto, digamos, mayor que el de los hombres, de analfabetos. Yo no recuerdo las cifras, pero sí sé que la brecha en ese sentido es así. Y lo que pasa es que en el campo, el tema de la educación de las niñas no tiene la importancia que la educación de los niños. Entonces sí ha habido ciertas iniciativas para que las niñas indígenas, las niñas campesinas, las niñas de espacios rurales, al terminar la primaria, los papás dicen, te quedas en la casa ayudándonos, no las quieren mandar a secundaria, no las quieren mandar al oficio. A propósito de esto que mencionas, déjame relacionar el tema de la educación con otro, o con el campo de la educación, donde también se define la situación de género, y es que a propósito del censo del año pasado, nos llevamos la sorpresa de que creció por encima de lo previsto el número de mexicanos, y en buena medida se debe a un repunte de las tasas de fecundidad, sobre todo en mujeres indígenas, en zonas rurales y de baja educación. Es decir, lo que se ve es que es a partir de haber ido al bachillerato que las mujeres reducen el número de hijos que tienen, de tal manera que también el acceder a la educación formal y permanecer más años en ella puede volverse un condicionante, un determinante de pues la maternidad, del momento en que empieza, y por lo mismo de pues el nivel de ingresos y la calidad de vida de las mujeres. ¿Cómo estamos en esta parte, Mónica, Marta? Sí. ¿Estamos mejorando? Mira, yo creo que en los últimos 10 años ha habido un desinterés de la política gubernamental en cuanto a la planificación familiar o digamos, a la promoción del uso de anticonceptivos, ¿no? En el tema de salud, que era un tema que íbamos también a tocar, ¿no? El tema del embarazo adolescente, las cifras de la Secretaría Federal de Salud está hablando de que hay cerca de 500,000 de adolescentes que cada año, son 470,000 si no mal recuerdo, se embarazan sin desearlo el 80%, ¿no? Entonces son chicas que van a cortar sus estudios, ¿no? Y que van a entrar en esto que la CEPAL llama la estructura de desventaja, que es una maternidad temprana en la adolescencia, interrupción de los estudios, menos posibilidades de capacitación, y que el número de hijos las va a jalar, bueno, al tipo de trabajos precarios, ¿no? Y a niveles de pobreza. Entonces, romper esta estructura de desigualdad sí implicaría tener una política decidida de información, de educación sexual, de uso de anticonceptivos y, bueno, también de interrupción de embarazos no deseados. Entonces, sí ahí hay una problemática
Pues que también está vinculada con el acceso a la justicia, ¿no, Mónica? Sí, o sea, creo que Mónica, sí. a reserva de volver al tema de la justicia y para acabar, digamos, el último punto y que tiene que ver con la política, ya no de políticas públicas, sino la política práctica, déjame preguntarte para poder cerrar este bloque y adelantarnos, digamos, a lo que hay que hacer para adelante, y creo que el tema de la justicia es un tema que tú conoces bien y en el que se ha avanzado mucho, preguntarte el último de los 4 bloques que mencionaba Marta al principio, es el que tiene que ver con el acceso, digamos, a los cargos públicos, con las mujeres en la política. Me da la impresión que este ha sido uno de los temas más evidentes. Se han introducido cuotas de género, estas se han potenciado con el paso del tiempo, pero seguimos teniendo unas cifras de participación de mujeres en política. Ahí estaban en nuestra cortinilla de entrada algunos de los datos de la integración de los órganos legislativos federales, que son muy precarias. ¿Cómo estamos en este ámbito, digámoslo así, para cerrar estos 4 grandes bloques a los que hacía alusión Marta? Yo creo que, digamos, la falta de participación de las mujeres en la política tiene que ver con las cosas que hemos estado hablando. O sea, en primer lugar, en algunos casos falta de educación, falta de acceso a información de qué hacen los partidos políticos, digamos, cuáles son sus programas. Segundo, lo mismo que estamos hablando, si las mujeres tienen que hacerse cargo de las responsabilidades familiares, ¿a qué hora hacen política? ¿A qué hora se meten a lo que se dice comúnmente hacer grilla, ¿no? Entonces, si no tienen, digamos, si la forma de hacer política es una forma que tiene un ideal de persona, que está desvinculada de la familia, que está desvinculada del hogar, pues entonces las mujeres no pueden hacer política, porque siempre están vinculadas de alguna forma, ¿me explico? Es lo mismo en el trabajo, o sea, podemos avanzar, como dice muy bien Ciro, si tú aumentas los años de estudio, retrasas, digamos, el embarazo, vas a poder tener un empleo mejor remunerado, pero eventualmente la forma como está construido el empleo es lo que llama la OIT el trabajador ideal, o sea, la idea de que es una persona que no está arraigada, que no tiene vínculos de ningún tipo, que puedes disponer de él las 7 horas de la semana, los 24 horas del día, los 365 del año. Entonces, si tú bien no estás solicitando, digamos, a una persona, no estás diciendo quiero un hombre para este puesto, pero si estás solicitando un hombre, una persona que venga, que esté disponible todo el tiempo, obviamente vas a contratar a un hombre. Entonces, es como las cuestiones que no están en las leyes y que no es discriminación directa, pero sí por resultado estamos beneficiando a ciertas personas. Es como lo que se dice de la construcción del mundo como androcéntrica, ¿no? Estamos pensando siempre en un hombre político que esté haciendo campaña y que se vaya a todos lados y que esté durmiendo en hoteles todos los días, y entonces ¿quién se hace cargo de las responsabilidades de acá, no? Entonces, digamos, esa es como una de las limitaciones también, hablando en términos de género, que tienen las mujeres para acceder a los cargos públicos. Nos han ayudado a reconstruir la agenda, digamos, del tema, y hay que avanzar hacia la parte programática, hacia cómo, digamos, empezamos a resolver esta situación que nos han ayudado, insisto, a delinear de manera bastante precisa. Pero para ello dedicamos justamente la parte final de nuestro programa, Carta de Navegación. Hagamos ahora una pausa y volvamos en un brevísimo tiempo para precisamente analizar este tema en prospectiva en nuestra Carta de Navegación. Ya volvemos.